Hermanos y amigos, les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Tenemos una nueva oportunidad para predicar la palabra de Dios. Y antes de predicar la palabra de Dios, siempre hacemos la confesión de fe con su Biblia. Con la Biblia en alto diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a abrir la palabra de Dios y justamente vamos a tocar un tema de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, el hombre pequeño que sobresalió. Zaqueo, el hombre pequeño que sobresalió. Pero antes de tratar este tema, quiero hablarle que Dios ha creado a hombres y mujeres. Somos distintos. Nadie hay parecido uno al otro. Algunas personas son altas, otras personas son bajas. Y debemos de estar más bien agradecidos por lo que Dios nos ha creado y estamos en este mundo. Algunas personas se quejan por ser altos y otros por ser pequeños. Quizás por la broma que hace la gente. Algunos a los altos le dicen cómo está el clima por arriba y a los bajos le dicen cómo está el clima por abajo. Pero miren, en la Biblia encontramos a dos personas altas. Me refiero a Saúl y también a Goliat. Dos personajes que lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Veamos primeramente al personaje de Saúl. Y lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 9, los versículos 1 al 2. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Amiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Una cosa quiero decirte. Cuando dice hijo de Benjamín, varón de Benjamín, ¿qué sucede? Una de las tribus, y ahí fue descendiente Cis. Y Cis es el padre de Saúl. Años muy atrás gobernaban los jueces, los profetas, pero al pueblo de Israel comenzó a olvidarse de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Al olvidarse de nuestro Dios, entonces ellos decían: nosotros también queremos tener un rey, como los vecinos tienen. Y Dios dijo: bien, van a tener un rey. Y ese rey le va a ajustar a ustedes, le va a cobrar sus impuestos y le va a poner mano dura. Me han despreciado a mí, dijo Dios. Y ahí entonces, ¿cómo? En la palabra de Dios, este personaje llamado Saúl era alto y era hermoso.
Y dice, de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un personaje que luego es llamado, luego entonces es coronado rey por medio de Samuel. En una oportunidad, y en la primera, Dios le ayuda para poder hacer la guerra contra los amonitas y ganar. Pero de ahí en adelante fue derrota tras derrota. ¿Por qué motivo? Porque ya Saúl se había olvidado de Dios. Y al olvidarse de Dios, inclusive ya no consultaba al profeta. Y busca a una divina, a una pitonisa de Endor. Y luego viene entonces la bancarrota espiritual de él y de su reinado. Reinó él 40 años. Y fue ungido en el año 1096 a.C. Pero luego nosotros notamos que cuando los filisteos derrotan al ejército, huye Saúl, porque sus 3 hijos ya habían muerto. Huye con un escudero, y para hacer el escarnio de la gente, le dice al escudero que lo matara. Y el escudero dijo no. Entonces Saúl lo que hizo con su propia espada, lo puso en tierra, y él se tiró encima de la espada y murió. Y al ver el escudero que su rey había muerto, él también se puso encima de la espada y llegó a morir. Mire la terminación de esta persona que se olvidó de nuestro Dios. Luego nosotros encontramos a otro gigante llamado Goliat. Y vamos a notar nosotros en la palabra de nuestro Dios, en 1 Samuel, en el capítulo 17, los versículos 45 al 51. Capítulo 17, versículo 45 al 51. Y la palabra de Dios dice así: entonces dijo David al filisteo, o sea, a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando él provocaba al pueblo, en ese entonces Saúl huía, los soldados huían, y él cuando va a dejar, comía a sus hermanos. Él al ver entonces aquel anatema que blasfemaba contra Dios, lo que hizo fue: no, yo voy a vencer a este hombre. Dios me ha librado de las garras del oso, de las garras del león, cuando querían acabar con el ganado. Y así también Dios me va a librar de este gigante incircunciso. Y dice que él recoge unas piedras lisas del río. ¿Qué son piedras lisas? Son piedras circulares que con el golpe de año tras año se van poniendo planas, tipo monedas, pero grandes y gruesitas y filudas. Él lo mete a su zurrón, a su saco pastoril, y luego entonces se va al frente de batalla con su palo, con su cayado. Por eso él le insultaba: ¿acaso soy perro que vienes con palo? ¿Ve? Pero él tenía la confianza en Dios. Y una cosa importante que encontramos nosotros de David, que toma la autoridad. Y cuando él toma la autoridad, que dice acá la palabra de Dios: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla,
y él los entregará en vuestra mano. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Usted puede imaginarse, viene un tanque, un hombre armado, un hombre alto, con una armadura de gran peso, y aquel joven, imberbe, todavía, pero con una confianza en nuestro Dios. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, o sea, la parte descubierta que tenía cuando aún se ponía el casco de bronce. Y ahí donde le hirió. Y dice al final de este texto 49, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces, dice la palabra, corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Mira qué interesante. Otro gigante que llega a caer en las manos de un hijo de Dios. David llegó a actuar como un campeón. Dile a tu vecino, ¿cómo estás, campeón? O si estás al lado de una dama, ¿cómo estás, campeona? ¿Somos nosotros campeones? Sí, es el léxico diario en mi vida, porque yo me he acostumbrado. Cuando se comenzó la obra en Castilla, Piura, Perú, a los niños que asistían le decían, ¿cómo estás, campeón? ¿Cómo estás, campeona? Y luego entonces, ellos ahora que ya son mayores, y algunos son abuelos, recuerdan de la palabra que yo les decía, campeón o campeona. Miren, entonces esto es muy interesante para mí, porque eso se me ha hecho rema en mi vida, de poder actuar como un ganador, de poder actuar como un campeón. Mis dos hijas, Ibe y Cintia, y con mi esposa Gladys, que ya está en la presencia del Señor, llevábamos a Club Grau en la piscina para nadar. Ellas pertenecieron a la selección de acá de Piura y llegaron a ganar eventos de natación en sus categorías, récord locales, récord regionales y récord nacionales. Y en todo lugar donde iban, ellas ganaban. Y siempre era la novedad en los diarios que decían las hermanas Arroyo, campeonas. Se le grabó a ellas eso, porque antes de ir a una competencia siempre escribían unas tiras diciendo, soy ganadora, soy campeona, yo voy a subir al podio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios me da la fuerza. Y eso les motivaba a ellas, y nosotros les animamos para que de esa manera ella pueda seguir adelante. Por ese motivo nosotros tenemos que animar a nuestros hijos, tenemos que animar a la familia, tenemos que animar a los amigos. Dile una vez más a la persona que está a la par tuya, ¿cómo estás, campeona? ¿Cómo estás, campeón? Y una cosa más, por ejemplo, yo tengo dos nietos, Reucher y Asap, y Reucher desde pequeño le decía, campeón, ¿cómo estás, campeón? ¿Cómo estás? A los dos les digo, pero ¿cómo estás? Y entonces, él me decía, muy bien, y un día llega y me dice, papi Leo, ya no me digas campeón. ¿Por qué? Porque he corrido y he llegado en segundo lugar.
Le dije, mira, hoy día habrá llegado en segundo lugar, pero otro día tú vas a llegar en primer lugar. Y así fue. Se le grabó en él, llegó a practicar el deporte de las pesas, siendo adolescente. Y en ese deporte de las pesas, en el powerlifter, ¿qué es lo que sucede? De que él llegó a destacar y ganó localmente, regional y nacional, campeonatos nacionales. Fue seleccionado para poder ir a Chile, y en Chile llegó a batir récord sudamericano y un récord mundial, y de ahí fue seleccionado para el siguiente año ir aquí en Ucrania al campeonato mundial, y allá llegó a batir 3 récords mundiales. Mira por qué él estaba motivado. ¿Por qué? Él decía, yo tengo la fuerza del búfalo, yo soy ganador, yo soy un campeón, y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Pues quiero decirte, mira, ve lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Busca en Filipenses 4:13. Y Filipenses 4:13 dice así la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y busca ahora Isaías capítulo 54, verso 17. Isaías 54, 17. Isaías 54, verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Antes del mensaje de predicar Zaqueo, aquel hombre de baja estatura, quiero darte una ilustración de una anciana. Esa anciana había confiado en la palabra. Esa anciana estaba pegada a la palabra, que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Esa anciana hablaba, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y una vez saliendo del servicio, ya para llegar a su casa, 2 jóvenes malandrines lo asaltan a ella y con un cuchillo la asustaron. Y le dijo, entrégame tu Biblia. Y ella le entregó la Biblia porque quedó paralizada. ¿Y qué más? El otro hombre quería robarle lo que ella tenía. Y dijo, esta anciana no trae solamente la Biblia, pero algunas damas guardan su monedero con moneda o algún billete en este lado de su seno. Le levanta a un lado el brasier y le saca la cartera. Y se van caminando. Ella en ese momento le vino la palabra, todo lo puede en Cristo que me fortalece, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y tomó autoridad y le dijo, ¡hey muchachos, párense! En el nombre de Jesús, vengan acá. Y ellos comenzaron a venir temblando. Temblando de miedo, temblando de temor por la autoridad que ella comenzó a mostrar. Me devuelve la Biblia. Y le devolvió la Biblia. Y al otro joven le dijo, ¿y tú? Ponle el monedero donde ha estado en su lugar. Y le devolvió a su lugar. ¿Por qué? Porque ella se paró en la palabra de Dios. Mira qué interesante encontramos acá. Y ahora sí, vamos a tocar Zaqueo, el hombre pequeño que sobresalió. Zaqueo, el hombre pequeño que sobresalió.
Lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 19, los versículos 1 al 10. Vamos a dar lectura. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, la Biblia nos relata a nosotros de que Jesús dice, entra a Jericó, y pasando por la ciudad, dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, era jefe de los publicanos y ricos. Punto número 1, su nombre, Zaqueo. ¿Y sabe qué significa Zaqueo? Puro. Significa inocente. Y no tenía nada de puro y nada de inocente. Creo que mejor lo hubieran puesto no con Z, sino con S. Y si hubiera sido con S, diría también saqueo, que significa robo. Pero encontramos nosotros en el punto número 2 su confianza. ¿Qué cosa era? Era rico. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Ahora, era jefe de los publicanos, los cobradores de impuestos. Él tenía personas a su cargo. Eran odiados por el pueblo, porque cobraban dinero a favor del Imperio Romano, que lo tenía ellos subyugado. Entonces ellos eran considerados como traidores. ¿Por qué? Porque estaban en contra del pueblo. Y habían convenido tal cantidad, y él cobraba más, se quedaba con el resto, y luego, ¿qué pasaba? Le entregaba lo que habían convenido al Imperio Romano. Por eso dice acá la palabra que era jefe de los publicanos y rico, que pueden recordar también de Mateo, otro cobrador de impuestos, odiado también por la gente. Ahora dice la palabra número 3, mira, su estatura, pequeño, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, ¿a causa de qué? De la multitud, pues era pequeño de estatura. Quizás usted puede recordar cuando era pequeño, si había un desfile y quería verlo, se podía haber subido a un árbol, a una banca, o le decía a su familiar que lo cargara. O si no, un pequeño sabe cómo escabullirse con la gente, y si hay mucha gente en la vereda, él ya está en primera fila mirando aquel desfile. Y este pequeño de estatura no hizo eso porque era odiado por las personas. Y dice que sabiendo que la multitud iba en camino en esta condición, él corre adelante, y dice la palabra, corrió, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Ahora, un árbol sicómoro era un árbol de tronco bajo. Sus ramas podían llegar hasta 15 metros de altura, y las ramas podían llegar a soportar el peso de una persona.
Y algo interesante encontramos nosotros acá. Mire, algo interesante. ¿Por qué? Porque desde ahí podía ver a Jesús. Mira, número 4, Zaqueo comienza a crecer. Zaqueo comienza a crecer. Y dice la palabra de nuestro Dios, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio. ¿Y por qué comienza a crecer? Porque él comenzó a tomar acción, él comenzó a subir. Y mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. El único caso que encontramos en la Biblia, que Jesús tuvo que levantar su mirada por este personaje que estaba en el árbol. Tenía el deseo de ver quién era Jesús, por la novedad de la gente, que el alboroto que había. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Zaqueo, le ama por su nombre, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y es así como él toma la decisión. Inmediatamente él descendió. Él no puso pero de decir, mira Señor, la gente me odia, mejor que se vaya, luego diciendo, no. Él tenía también un hambre espiritual. Y él toma esa decisión para poder descender. Y eso es lo que la palabra de Dios a nosotros nos habla. Porque vea el número 5, el gran paso de Zaqueo, lo recibió. El gran paso de Zaqueo lo recibió. Entonces dice el verso 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Descendió a prisa y le recibió con cariño, con gozo, con alegría. Cuando una persona recibe a Cristo, eso es lo que sucede. Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 2 de abril, yo ya cumplí 57 años en el camino del Señor, porque tomé la decisión de tener a Cristo como mi Salvador personal. Ya cumplí 57 años en el camino del Señor y lo cumplo con gozo, lo cumplo con alegría, porque quiero decirte que he actuado como un campeón y nunca he defraudado a mi Dios, nunca he claudicado en el camino del Señor. Y esto para mí entonces es interesante. Y eso es lo que hizo este hombre. Ahora, ¿sabes una cosa más? Lo recibió con gozo, lo recibió con alegría. Y vea acá lo que él hace. Número 6. Zaqueo sobresale la restitución. La palabra de Dios dice así. El verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mira, él dijo, la mitad de mis bienes. La Biblia nos habla a nosotros, más bienaventurado es dar que recibir. Y qué interesante, en estos tiempos, donde estamos pasando una cuarentena por la pandemia del coronavirus, ayudar a las personas, ayudar al vecino, ayudar a la gente necesitada. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes una cosa? El Señor te va a proveer. El Señor te va a proveer. Y eso es verídico cuando uno hace la gracia de dar. Dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
Y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué significaba esto? Que en el Antiguo Testamento alguien que hacía una trampa tenía que devolver cuadruplicado, y él está cumpliendo esta función. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación por el testimonio de este hombre, a toda su familia, a toda su casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él reconocía a Jesús que era descendiente de Abraham, no por ser una persona que trabajaba por los romanos, por ser publicano, no. Cuando la persona se arrepiente. Nosotros somos gentiles, pero cuando nos arrepentimos, llegamos a ser de la generación de Abraham. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Interesante lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Comenzamos entonces a sobresalir, y esto es importante, que nosotros busquemos todo el tiempo a nuestro Dios. Comencemos a poder ayudar. Consagrémonos al Señor. Busquemos el rostro de Dios cada día en oración, confesando siempre lo que es la palabra correcta. Y va Dios a añadir bendición tras bendición. Quiero decirte que tú eres una persona bendecida, tú eres una persona prosperada y eres una persona victoriosa. Dile a tu vecino: bendecido, prosperado y victorioso.